Esto se llama guerreras de Adonai. No somos princesas del reino, somos guerreras de Adonai. Para comenzar, vamos a darles el título de esta enseñanza, de esta predicación, es Depongan las armas. Como usted sabe, estamos tratando del tema de las guerreras, somos soldados, estamos en una batalla constante contra el enemigo. Cuando hablamos de este término, me viene a la mente el día 4 de febrero de 1992. Y pues para los que somos venezolanos, como en el caso de Ana, pues este día quedó grabado en nuestra memoria colectiva como país, como el día en que vivimos en la madrugada. Nos fuimos levantados los que vivíamos en Caracas. Yo personalmente pasó conmigo como eso de las 2 de la mañana. Fuimos levantados por el ruido de la metralleta, por el ruido de los disparos, por el ruido de que algo estaba sucediendo en la ciudad capital. Y cuando en los carros había mucha confusión, no se sabía qué sucedía, y de repente como eso de las 5 de la mañana prendimos el televisor y no podíamos dormir porque estábamos muy consternados acerca de lo que estaba sucediendo, o escuchábamos muchos disparos, mucho revuelo en toda la ciudad capital. De repente como eso de las 5 de la mañana prendemos el televisor y en la televisora nacional aparece un hombre al que conocimos ese día y que años después se convertiría en el presidente de la República de Venezuela. Era el teniente coronel Hugo Chávez Frías, que estaba liderando una rebelión armada en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que en ese entonces era el presidente del país. Cuando Hugo Chávez se dirige a los rebeldes que están en armas, él les dice: depongan, hermanos, compañeros, es hora de deponer las armas. Es hora de cesar el fuego, ya ha habido muchos muertos, por favor, depongan las armas. Cuando escuchamos este término, deponer las armas, es un término que se utiliza en la milicia. Este término no se utiliza cuando se trata de la rendición del enemigo, se trata de cuando hay rebelión dentro del pueblo, dentro de la misma nación, dentro de un mismo estado. Muchas veces cuando hay guerras civiles, entonces se le dice: por favor, a los rebeldes depongan las armas. Hoy yo te voy a hablar acerca de deponer las armas, ¿no? En este capítulo o en esta sesión no te voy a hablar de que te vas a rendir frente al enemigo, porque todas conocemos que el enemigo de nuestras almas es Hasatán, sino que vamos a deponer las armas frente a nuestro capitán. ¿Cómo se llama tu capitán? Yahoshua. Muchas veces en la vida de una guerrera nos vamos a ver en la posición de que no estamos luchando en contra del enemigo, sino en contra de nuestros hermanos, quienes son parte del cuerpo del Mesías, y en contra de los propósitos y designios que el Mesías tiene para nuestra vida. Vamos a Hechos 9, capítulo 9, versículo 1 al 6. Y aquí yo te voy a narrar la historia. Yo creo que este hombre es una historia muy, muy conocida para todos los creyentes a nivel mundial. Y es la historia de Shaul, la historia de Saulo de Tarso. Dice la palabra en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Entonces Saulo, lleno todavía de ira. Fíjate que Saulo estaba lleno ¿de qué? De ira. ¿Y es eso fruto del Espíritu, amadas? Y de amenazas de muerte. ¿Es eso fruto del Espíritu? 9.1. Hechos 9.1. Fíjate lo que dice la palabra. Entonces Saulo, lleno todavía de ira y de amenazas de muerte en contra de los discípulos de nuestro Señor, solicitó cartas al sumo sacerdote para entregarlas en las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a los que seguían este camino, hombres o mujeres, poder llevarlos atados a Jerusalén. Y mientras él iba al aproximarse a la ciudad de Damasco, resplandeció de repente sobre él una luz del cielo, y cayendo al suelo escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él contestó y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él contestó: yo soy Yahoshua de Nazaret, a quien tú persigues. Pero ponte de pie y entra a la ciudad, y de allí se te hablará lo que debes hacer.
La conversión de Saúl de Tarso es ampliamente conocida por todo el mundo creyente. Era un benjamita instruido a los pies de Gamaliel, lleno de celo por el Elohim vivo, que pensando que estaba haciendo un bien, perseguía y asesinaba a los creyentes. Saulo de Tarso estaba convencidísimo de que él estaba haciendo un servicio al Elohim vivo, porque era tal su celo con las cosas del Señor. Sin embargo, él no lo estaba haciendo. En su corazón, de acuerdo a lo que sabía y a lo que creía, pensaba que estaba haciendo el servicio a Yahweh, pero por el contrario, se estaba oponiendo a los designios del Altísimo. Cuando Yahoshua se le presenta en el camino, no le dice: Shaul, ¿por qué persigues a los creyentes? La pregunta es muy reveladora. Shaul, ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a los creyentes, Shaul estaba persiguiendo al mismísimo Yahoshua. Yahoshua se lo da a entender en su pregunta. Luego se lo confirma cuando se lo dice: yo soy Yahoshua a quien tú persigues. En otras palabras, Shaul no estaba asesinando ni estaba persiguiendo creyentes. Shaul estaba persiguiendo al mismísimo Mesías. Ok, es lo que pasa muchas veces en el día de hoy, porque muchas veces estamos como guerreras de Adonai, decimos que somos parte del ejército, de un colectivo que está guerreando en contra del enemigo, pero muchas veces nos estamos oponiendo a los líderes, nos estamos oponiendo a los designios del Altísimo, porque la palabra dice en Efesios 4, 11 al 13, vamos a buscarlo, Efesios 4, 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo, hablando de Yahoshua, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Elohim, un varón maduro, según la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach. Estos líderes que están constituidos en el cuerpo del Mesías no fueron constituidos por humano, fueron constituidos por el mismísimo Yahoshua. Cuando a mí me preguntan a veces, ¿usted por qué es pastora? Yo no lo pedí. Yo no pedí, yo quiero ser pastora. No, yo no pedí. Yo sabía que yo me estaba preparando desde muy joven para esta labor. Yo sabía que me estaba preparando. Yo sabía que el Señor me decía: prepárate, prepárate, prepárate. Y yo obedecía a prepararme. Pero yo no sabía qué labor tenía Él para mí. Sin embargo, muchas veces encontramos en el cuerpo del Mesías personas que en vez de estar en pro del cuerpo, están en contra del cuerpo. Lo cual Yahoshua les dice en esta hora: depongan las armas, depongan las armas. Lo siguiente que le dice Yahoshua a Shaul es una expresión muy proverbial de la época. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Ahora, el aguijón consistía en una vara que agarraban para estimular a los bueyes a que ellos araran. Entonces el buey iba pasando por el arado y con esto lo iban pullando. Pero imagínense que el buey empezara a darle patadas a esta vara, a esta puya. ¿Qué le iba a pasar? ¿Qué le iba a pasar? Se iba a hacer daño, ¿verdad? Imagínese que usted agarra una estaca bien afilada, clávenla a la pared, pónganla a la pared, luego a la altura de los tobillos, luego dése la vuelta y comience a meterle patadas. ¿Quién se va a hacer daño, mi amada hermana? ¿La astilla o usted? Usted. Por eso Yahoshua le dijo a Shaul: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estás luchando contra lo imposible. Estás luchando una guerra que no vas a poder ganar nunca. No pelees en contra de los designios del Altísimo. No cuestiones los planes. No cuestiones las decisiones que Yahoshua ha tomado. No las cuestiones. No son para cuestionar. Él es el Rey soberano. Y lo que Él hace y lo que Él dice, ¿quién lo estorbará? Dice Yahweh. ¿Quién lo va a estorbar? Es su santa y bendita palabra. Aleluya.
Amén. Muchas veces nadie puede ir a una guerra contra el enemigo si tiene sus tropas, soldados que no muestran fidelidad. Es por eso que el llamado es a deponer las armas. Amadas hermanas, que no nos encontremos en la posición de estar dando cosas contra el aguijón, porque nos vamos a hacer daño a nosotras mismas y nos vamos a destruir. Se lo digo. Que no nos encontremos en la posición de estar luchando en contra de lo constituido por Él, en contra de sus designios, de sus planes y de su voluntad, porque nada bueno va a salir de eso. El de poner las armas debe ser un acto que debes hacer tú misma, voluntariamente. Escúcheme, voluntariamente usted tiene que llegar a rendir las armas. Depongan las armas, dice el Rey de Reyes. No se encuentre en la posición de estar luchando en contra del Mesías. Depongan las armas, depongan las armas, depongan las armas. Aleluya. Una acción que se hace sin ser obligado o coaccionado. Yahoshua apunta hacia nuestra capacidad de raciocinio para eso. La persona menos inteligente se dará cuenta de que oponerse a lo establecido por el Asdón es algo como que dicen en mi país, guerra de caimán con burro. No se encuentre en esa posición, amada hermana. No vas a poder salirte con la tuya. No hay manera de que ganes. Al contrario, te vas a perjudicar. Te vas a hacer daño. Incluso puedes llegar a autodestruirte. Necesitas deponer las armas y someterte. Ahora, cuando hablamos de someternos, eso suena muy desagradable. No faltará quien te diga, eres una sometida. Pero vamos a analizar lo que dice la palabra del Eterno. Vamos a 1 de Pedro 5:6. 1 de Pedro 5:6. Mira lo que dice la palabra. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Elohim, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y en el versículo anterior yo lo quiero leer. Y ustedes jóvenes, sujétense a sus dignatarios y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Elohim resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Elohim para que Él los exalte cuando sea tiempo. La palabra se nos habla de humillarnos porque someterse, ¿sabe qué es, amada? Es bajar la cabeza, humillarse delante de alguien. En este caso habla de la poderosa mano del Adón. Hay gente que dice, yo me humillo solamente delante del Señor, religiosidad. Eso es religiosidad. No, yo me humillo solamente delante del Señor. Si lees el texto completo, tú te vas a dar cuenta que antes de decir que te humilles bajo la poderosa mano del Adón, dice, jóvenes, sujétense a sus dignatarios. Lo dice o no, amadas hermanas. Someterse bajo la poderosa mano de Elohim significa aceptar su señorío, su dominio sobre nuestras vidas. Yo no dejo de sorprenderme, amadas, cuando veo personas que dicen que aceptan el señorío y el dominio del Eterno, pero que están constantemente arremetiendo en contra del cuerpo del Mesías. Se oponen a todo, nunca están de acuerdo, nada les parece bien. Están prestos a murmurar, a quejarse, a infiltrar malos comentarios, a luchar en contra de los propósitos del Eterno, en vez de trabajar y luchar junto al cuerpo del Mesías. Yo le tengo una noticia a usted, mi amada hermana. No se encuentre en la posición de estar luchando en contra de los propósitos de Elohim. No sea un instrumento de Hasatán. No se convierta en eso. Sométase, sujétese. Es importante. Porque yo le digo algo, con nosotros o sin nosotros, el propósito del Eterno se va a cumplir. Se va a cumplir. Nos guste o no nos guste, el propósito de Él se va a cumplir. Hace mucho tiempo que yo entendí esta verdad, mis amadas hermanas. Hace mucho tiempo que yo entendí que no era mi voluntad, que no eran mis deseos, que no eran mis proyectos, que no eran mis ambiciones, que no eran mis metas, que no era Alicia, sino era lo que Él decía. Hace mucho tiempo que yo entendí que yo tenía que bajar la cabeza, que yo tenía que humillarme bajo la poderosa mano del Adón.
Hace mucho tiempo que yo rendí eso a mi Salvador. Hace mucho tiempo que lo hizo. Pero ¿sabe qué? Tuvo que pasar un proceso porque no quería aceptarlo. Es difícil. Es muy difícil. El más claro ejemplo de sujeción y sometimiento lo vemos ejemplificado en nuestro Mesías. ¿Cree usted que él estaba deseoso de ser crucificado, mis amadas hermanas? No. Yahoshua no quería ser. Decía, cuánto me angustio. Dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. No lo dijo, no lo oró. Él lo dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Vamos a Mateo 22, 42. Mateo 22, 42. Mateo 22, 42. No, esa no es la cita. No, esa no es la cita, mis amadas hermanas. Vamos a Juan 6:38. Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, escuchó que Yahoshua debía padecer, trató de persuadirlo para que no pasara por eso. Pero fíjese lo que le dijo Yahoshua, Mateo 16:21. Vamos a Mateo 16:21. Desde ese momento empezó Yahoshua a declarar a sus discípulos que habría de ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y de los escribas, principales sacerdotes de los escribas, y que se le daría muerte, pero al tercer día resucitaría. Pero Pedro, tomándolo aparte, empezó a reconvenirlo diciéndole, no permita, Elohim, que tal cosa te acontezca, Señor mío. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, apártate delante de mí, Satanás. Me eres estorbo, porque no estás pensando en las cosas de Elohim, sino en las de los hombres. Imagínese a Pedro, el apóstol Pedro. Yahoshua le dijo, apártate, Satanás, me eres estorbo. Hermana, yo no quiero estar en la posición de ser un estorbo en la obra de Yahweh. Yo no sé si para usted es importante, pero esta fue la palabra que el Adón me dio. Que no seamos estorbo. Vaya. No, yo no quiero trabajar, no, está bien, pero tampoco sea estorbo. Me disculpa, hermana, que sea tan directa, pero es la palabra que el Señor me ha dado. Deponga las armas, deje la rebeldía, deje la altivez, deje la soberbia. ¿De qué te va a servir? Le estás dando cosas al aguijón. Te vas a destruir si sigues por ese camino. Te vas a destruir. Pedro definitivamente no estaba pensando en los propósitos eternos. La oración más famosa es el Padre Nuestro. Y en ella decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como también en el cielo. Y todo el mundo lo dice y es fácil repetirlo. Pero ¿será cierto que queremos la voluntad de Elohim en nuestras vidas? Aceptar la voluntad de Él conlleva renunciar a nuestra propia voluntad. Pero hay gente que dice, no, yo hago lo que quiero y lo que yo quiero, eso hago. Porque hay gente que es así de altiva. No debes hacer así una guerrera de Adonai. No hacemos lo que queremos. Estamos para cumplir la voluntad de Yahweh, para cumplir sus propósitos y planes en nuestras vidas. Formamos parte de un ejército colectivo que tiene como misión el establecimiento del reino de los cielos sobre la tierra. Nuestros deseos, nuestras metas, nuestras ambiciones, nuestra voluntad quedan relegados a un último plano. Porque usted cree que Yahoshua dijo que el que le sigue dice, si el grano no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Porque tenemos que morir a nuestra voluntad. Amén.
Filipenses 2. Filipenses 2. Y a veces la palabra es dura, mis amadas hermanas. Y hay veces que no se resiste, porque dice que es como un martillo. Yo prefiero que el Señor, sabe algo que me recuerdo mucho. Yo esta lección la aprendí cuando yo tenía 14 años. Después de un retiro, yo aprendí esta lección. Yo recuerdo que estábamos allá en la iglesia central y estaba Fernando y estábamos orando y estábamos hablando allí. Y él estaba con el Espíritu Santo y él estaba dando unas palabras y él agarra la Biblia y él dice, cita la palabra y dice, si tú caes sobre esta palabra, vas a ser quebrantado, vas a ser quebrantada. Pero si esta palabra cae sobre ti, que es lo que pasa muchas veces, que la palabra nos cae y no la podemos resistir y decimos, no, yo no quiero escuchar, pasa o no pasa. La palabra cae. Y yo recuerdo tan perfectamente cuando él dijo, si esta palabra cae sobre ti, te va a desmenuzar. Yo no quiero ser desmenuzada. Yo prefiero caer sobre la palabra y que la palabra me quebrante. Me quebrante todo mi orgullo, toda mi altivez y todo lo que yo tenga, me lo quebrante. Pero no quiero esperar a que llegue la palabra y me caiga encima para despedazarme. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. No pelees en contra de la voluntad del Eterno. Si Él tiene un plan para ti, tú te puedes ir por acá, pero igualito, de alguna manera, Él te va a acorralar, te va a buscar la manera y te va a hacer entrar, así sea la fuerza. Pero no te encuentres en la situación de estar peleando contra los designios, contra los propósitos que Yahweh tiene para tu vida. No es sabio, no es sabio, no te va a aprovechar, no te va a ayudar, nada bueno va a salir de eso. No pelee con el Adón. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11 dice, así que si han encontrado estímulo en el Mesías, si consuelo en amor, si comunión del Espíritu, si compasión y misericordia, hagan completo mi gozo al ser de un mismo modo de pensar. Aquí todos debemos pensar lo mismo. Un alma y un mismo sentir. No hagan nada por contienda, por vanagloria, sino con humilde manera de pensar, cada quien considere al otro de mayor importancia que a sí mismo. Que no se ocupe cada quien solamente de lo suyo propio, sino también de lo de su prójimo. Y haya en ustedes ese modo de pensar que también hubo en Yahoshua HaMashiach, quien siendo a la imagen de Elohei, no consideró el aferrarse a ella, sino que siendo igual a Elohei, se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de siervo y fue semejante a los hombres. Y hallándose en la semejanza de hombres, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de madero. Por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre más excelente que todos los nombres, para que toda rodilla se doble en el nombre de Yahoshua, tanto los que están en los cielos, aquí en la tierra, como los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yahoshua HaMashiach es el Adón, para gloria de Elohim, su Padre. Aleluya. Ahora, mis amadas hermanas, Yahoshua fue humillado y sometido hasta lo más bajo, siendo el Rey de Reyes. Humillado hasta lo más bajo. Y así de la misma manera la palabra nos dice a nosotros que nos sometamos verdaderamente al señorío, al dominio del Mesías, y seremos exaltadas cuando fuere su tiempo. Ahora, cuando nos mudamos aquí a los Estados Unidos, esto es un testimonio personal y yo sentí de parte del Adón que yo tenía que compartirlo.
Porque a lo mejor usted me va a decir, hermana Alicia, es que usted no entiende, mi situación es tan difícil. Y es que si yo no hubiese pasado por allí, yo te diría, no, es que yo no tengo derecho a enseñar ni a predicar de esto. Pero yo pasé por allí. Entonces sucede que cuando nos vinimos, yo no estaba de acuerdo con la decisión de mi esposo. Y recién llegamos, yo me encargué de hacer una guerra psicológica y un saboteo constante en contra de mi esposo. Un saboteo en contra de él tratando de construir y yo por otro lado tratando de derribar. Imagínense, ¿qué casa va a perdurar así? Ninguna. Entonces, él con paciencia y amor tratando de llevarme y yo buscando o sea, murmurando, quejándome, haciéndole la vida pero de cuadritos, como se dice. Y sabe que un día yo estoy en la casa y estoy haciendo mis quehaceres y estaba sola y estoy cantando y alabando y estaba allí en comunión con mi Señor. Y de repente el Espíritu Santo me toma y el Señor me habla por mi propia boca. Y a mí nunca se me va a olvidar lo que Él me habló en esa ocasión. Sus palabras fueron dulces, muy dulces, hermana, porque Él es así. A veces dicen, no, el Señor es amor y Él sabe cómo trata con uno, pero también sus palabras son firmes, son muy firmes. Y cuando Él dice algo, eso es. Y Él me dijo, hija, quiero bendecirte, pero tú no me lo permites, tú no me dejas. Deja de oponerte a mis planes. Él no dijo, deja de oponerte a los planes de Samir, deja de oponerte a los planes de tu esposo, deja de oponerte a tu esposo. No, eran los planes del Eterno. Yo pensaba que yo estaba haciendo la guerra contra mi esposo, no, era la guerra contra los planes del Eterno. No lo hagas, amada hermana, no lo hagas. Ese día, ¿sabe qué tuve que hacer? Yo tuve que deponer mis armas. Yo tuve que agarrar todas mis armas, mis estrategias, mis manipulaciones, todas mis ambiciones, mis metas, mis sueños, todo lo que tenía, tuve que agarrar y arrojarlo a los pies del maestro y decirle, toma, aquí te lo entrego todo. Y él me humilló, ahí me tuvo humillado un buen tiempo, bien humillada, y yo lloraba, y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que estar en contra de mi voluntad? ¿Por qué no puedo hacer lo que a mí me da la gana? No puedo hacer, tengo que estar sometida. Y el Señor me hizo entender, allí te me vas a quedar hasta que aprendas a sujetarte. Aprende a sujetarte. Aprende a sujetarte. Cuando yo me rendí, cuando por fin yo me rendí, a su tiempo, Yahweh exalta. A su tiempo, Yahweh exalta. ¿Pero por qué? Porque depones las armas. La persona menos inteligente se dará cuenta, no puedo luchar en contra de los planes de Él. No puedo luchar en contra de los designios de Él. Mi vida está en sus manos. Ay de mí si yo no cumplo el propósito para el cual fui creada. Ay de usted si usted no cumple el propósito para el cual usted fue creada. Ay de usted si usted no depone sus armas delante del maestro y dice, me rindo. Yo no voy a luchar más contra ti, Señor, pero voy a luchar a tu lado. Yo no voy a estar más luchando en contra de mi esposo, sino voy a luchar a su lado. Yo no voy a luchar más en contra del pastor, sino voy a luchar a su lado. Yo no voy a luchar más en contra de la hermana Alicia, sino voy a luchar a su lado. Yo no voy a luchar más en contra de mis líderes, sino voy a luchar a su lado. Aleluya. No se encuentra en la posición de estar peleando una batalla, hermana, que la tiene perdida, porque Yahoshua está con nosotros. Aleluya. Sería muy triste que usted persista en algo que va en contra de la voluntad de Yahweh, en contra de sus preceptos, planes. Él te conoce mejor que nadie, sabe lo que realmente te conviene. No te empeñes, no seas obstinada en continuar dando cosas contra el aguijón. Depon tus armas delante del rey. Deja de ser obstinado. Ahora, cuando la Biblia nos habla acerca del pecado de obstinación, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la obstinación?
Bueno, es cuando alguien se aferra a una idea que está equivocada, pero la persona sigue con la terquedad. Es pecado de obstinación, a una expensas de saber que está en lo incorrecto. Existen argumentos, pruebas que demuestran que están incurriendo en un error, pero la persona obstinada no se le modifica la postura ni demostrándole, ni hablándole, ni con ruego. Ay, hermanita, por favor, pero cambie su manera de pensar, pero mira, es que esto no lo puedes hacer así. Y uno se desvive por decirles, pero no, siguen en lo mismo. Siguen en lo mismo. Y para mí esto es un mensaje que el Señor está diciendo, mira, pon atención. Si estás incurriendo en esto, ay, ten cuidado. Porque esto es una llamada de atención. Esto es una llamada de atención. Vamos a hablar acerca del pecado de obstinación rápidamente. La Biblia compara la obstinación con la idolatría. Según la palabra de Yahweh, es lo mismo. Primera de Samuel 15, 23. Primera de Samuel 15, 23. Mira lo que dice, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, irse con adivinos. Y como iniquidad e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él te ha desechado para que no seas rey. Hermana, yo no quiero verme en una situación en que yo diga, no, el Señor no va a poder conmigo, yo voy a estar en contra de sus planes, voy a hacer lo que me da la gana. No es sabio, mi amada hermana. No lo haga. Mi consejo, no lo haga. No lo haga. ¿Por qué es comparada la obstinación con la idolatría? Uno se pregunta, ¿verdad? Wow, con la idolatría. Porque la persona que es obstinada no se da cuenta que el pecado se mantiene oculto dentro de ella, haciéndola ciega. Esa persona quiere tener la razón a como dé lugar, porque esa persona es ególatra, se idolatra a sí misma. Es una idolatría oculta. No, yo tengo la razón. No, mi esposo no tiene la razón, yo tengo la razón. Es una idolatría oculta. La persona obstinada que quiere persistir en su error es tan ofuscada y necia que puede llegar a hacer que los burros hablen. Sí, escuchó bien, que los burros hablen. ¿Sabe de quién fue ese caso? Fue el caso de Balaam, que iba con su burrita, con la asna, y el asna, él iba a maldecir al pueblo. Y el asna se detuvo porque vio que el ángel estaba ya con la espada lista. Mira, mis amadas hermanas, el Señor es amor, pero Él también es fuego consumidor. Y llega un momento en que su misericordia dice, basta, no más. Yo no quiero esperar a colmarle la paciencia a mi Adón. Dice, ¿vas a seguir? ¿Vas a seguir empeñado? ¿Vas a estar en la misma obstinación? Él mandó el ángel y el ángel estaba con la espada desnuda al pie del camino y ahí venía la burra y venía Balaam. Y como la burra vio al ángel y dijo, nada, este me va a matar. La burra quiso apartarse del camino y Balaam con la obstinación de que no, es que vamos a maldecir al pueblo. Mira, haciendo la guerra en contra del pueblo, ¿qué tal? Gente que se mete a hacer la guerra en contra del pueblo, ¿qué tal? Qué belleza, ¿verdad? Qué belleza. Y entonces Balaam dándole fuete a la burra. Hasta que la burra le dice, bueno, ¿me vas a seguir pegando? Imagínense, una persona obstinada puede hacer que un burro hable. Que los burros hablen. La burra era más inteligente. O sea, cuando yo veo esta cita, yo digo, bueno, Señor, ¿será que yo soy la burra? Porque la burra está hablando, ¿verdad? Dice, la burrita está hablando. ¿Será que la burrita está hablando, verdad? Bueno, si es así, bendito sea Yahweh. Aleluya. El ángel le dijo, si la burra no se detiene, yo te hubiera matado a ti y a ella la habría dejado viva. Así que si, amado hermano, usted tiene pecado de obstinación, espíritu de obstinación y te está dominando, desiste. Depón tus armas, sé dócil, transigente, llevadera. No esperes que una burra te hable
para obedecer a Elohim, porque Él se agrada más de la obediencia que de sacrificios y ofrendas. Amén.